Hola, hola, ¿qué tal? Saludos desde su canal Atrapado por los cómics y bueno, pues en esta ocasión vamos a traer la ficha técnica, la ficha técnica no, la ficha biográfica clásica de Stacy Gwen. Como ustedes saben, Gwen Stacy fue el gran amor de Peter Parker, ¿verdad? Pero perdió la vida a manos de el Duende Verde cuando cayó desde lo alto de el puente y el Hombre Araña no la pudo salvar. Bueno, esa historia ya la conocemos y bueno, pues voy a subir una serie de videos en este canal sobre el origen o en este caso la ficha biográfica de algunos personajes de El Hombre Araña. También el origen de algunos villanos y el origen de algunos superhéroes. Muy bien, pues esta, como ustedes ya vieron, esta ficha viene en este volumen de Spider-Man contra Green Goblin del volumen 2. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a leer este texto. Dice ficha biográfica clásica de Stacy Gwen. Nombre verdadero, Gwendolyn Stacy. Ocupación, estudiante modelo. Identidad, conocida públicamente. Condición legal, ciudadana de Estados Unidos sin antecedentes criminales. Lugar de nacimiento no revelado, probablemente en la ciudad de Nueva York. Estado civil, soltera. Parientes conocidos, Capitán George Stacy, que fue su papá fallecido, Arthur, su tío, y Nancy, su tía. Afiliación grupal, ninguna. Base de operaciones, Ciudad de Nueva York. Primera aparición en Amazing Spider-Man número 31. Última aparición como mujer viva, Amazing Spider-Man número 121. Y su historia, vamos a leer aquí su historia. Conocida anteriormente como la Reina de la Belleza de la Escuela Preparatoria Stannard High de la ciudad de Nueva York, Gwen Stacy asistió a la Universidad Empire State de la misma ciudad, donde cursó una maestría en bioquímica, o sea que era científica. Durante sus primeros años universitarios, Gwen vivió con su padre, George Stacy, un capitán retirado del Departamento de Policía de Nueva York, quien seguía trabajando de manera regular en calidad de asesor policíaco. El hermano mayor de George Stacy, Arthur, vivía en Londres, Inglaterra. Posiblemente George Stacy era británico de nacimiento. Fue durante su primer año en la universidad cuando Gwen Stacy conoció por vez primera a Peter Parker, otro alumno de primer año que obtendría una maestría en bioquímica. Durante sus carreras universitarias, tanto Gwen como Peter tomaron clases con Miles Warren, un profesor de bioquímica. Sin que Gwen lo supiera, Warren desarrolló un interés obsesivo por ella y se convenció a sí mismo de que era de naturaleza paterna. Gwen tampoco se dio cuenta, nunca, que Peter Parker era en secreto Spider-Man, el combatiente del crimen disfrazado. Véase Spider-Man. Cuando Gwen intentó por vez primera conocer a Peter, él estaba preocupado por la condición de su tía May, quien entonces estaba seriamente enferma. Por ello, parecía que Peter ignoraba a Gwen, y Gwen supuso que no le hacía caso intencionalmente. Sin embargo, Gwen se sentía intrigada por Peter, cuya tía se recuperó al paso del tiempo, y pronto los dos comenzaron a sentirse atraídos el uno al otro. Este romance, en ciernes y en potencia, se vio brevemente interrumpido con el muchas veces pospuesto encuentro entre Peter y Mary Jane Watson, quien años después se convertiría en su esposa. Peter comenzó a salir con Mary Jane, mientras que Gwen, celosa, salía con otro compañero universitario, Harry Osborn. Gwen vio por primera vez a Peter en su identidad disfrazada de Spider-Man cuando Kraven el cazador secuestró a Harry Osborn como parte de un plan para tocar a Norman, el padre de Harry. Dice por acá, perdón, me voy a acomodar. Dice, véase Kraven the Hunter. Spider-Man se lanzó tras de Kraven. Finalmente los dos Osborn quedaron a salvo. Secretamente el mismo Norman Osborn había sido el adversario de Spider-Man conocido como Green Goblin.
pero debido a una amnesia había olvidado su pasado como Globin. Véase fallecido Green Goblin. Gwen seguía prefiriendo la posibilidad de salir con Peter en vez de con Harry. Finalmente, Peter invitó a Gwen a acompañarlo a una exhibición científica para la que Warren le había dado 2 entradas. A la postre, Gwen y Mary Jane se convirtieron en rivales. Me voy a pasar para acá. Por las atenciones de Peter, situación que resolvió con bastante prontitud. Gwen se convirtió en la novia oficial de Peter e irónicamente Mary Jane en la de Harry. Peter y Gwen se enamoraron profundamente uno del otro, aunque antes Peter había estado enamorado de Betty Brant, secretaria del Clarín. Gwen Stacy fue el primer amor en la vida de Peter Parker. El capitán Stacy aprobó que Peter fuese novio de su hija y también llegó a respetar a Spider-Man como combatiente del crimen. Sin embargo, el capitán Stacy también tenía interés en saber más sobre este misterioso vigilante enmascarado. Gwen se enojó con Spider-Man cuando lo conoció por primera vez en su identidad disfrazada, porque creía erróneamente que había secuestrado a Peter Parker. Cuando Parker reapareció finalmente, su felicidad no tuvo límites. Después, tanto el capitán Stacy como su hija cayeron prisioneros de Kingpin, pero antes de morir fueron rescatados por Spider-Man. Véase Kingpin. Gwen comenzó a apreciar a Spider-Man y poco después Spider-Man rescató al capitán Stacy de manos de unos reos que lo habían tomado prisionero. También, más adelante, Peter usó secretamente su fuerza sobrehumana para salvar a Gwen de morir aplastada por un camión volcado. El capitán Stacy sospechaba que existía alguna relación entre Spider-Man y Parker, quien continuamente conseguía fotografías del combatiente del crimen que vendía al Clarín. Después, mientras deliraba enfermo, Parker confesó ante Gwen y su padre que en verdad era Spider-Man. Pero al convencer al primer aventurero disfrazado como Prowler que hiciera el papel de Spider-Man, Parker logró persuadir a Gwen de que Spider-Man y Peter Parker eran 2 personas diferentes. Véase apéndice Prowler 1. Pero el capitán Stacy, ya de por sí suspicaz, aparentemente no se dejó engañar por el truco de Parker. Poco después, Spider-Man libró una tremenda batalla contra su archienemigo, Doctor Octopus, en la azotea de un edificio neoyorquino. Véase Doctor Octopus. Al llegar al lugar, el capitán Stacy intentó despejar a los curiosos del área ante el edificio. Accidentalmente, Octopus tiró una chimenea y los pedazos cayeron de la azotea hacia un pequeño niño que se encontraba debajo en la calle. Valientemente el capitán Stacy hizo a un lado al niño, pero él mismo quedó fatalmente herido. Spider-Man intentó llevar a Stacy a un doctor. Llamándolo Peter, Stacy le pidió a Spider-Man que cuidara de Gwen, y entonces murió en sus brazos. Aunque sabía que Spider-Man no había tenido la intención de que muriera su padre, para la desconsolada Gwen, el combatiente del crimen disfrazado quedó como responsable de la muerte del capitán Stacy. Sin embargo, ella seguía profundamente enamorada de Peter, sin saber que él era Spider-Man, y su romance siguió adelante. J.J. Jameson, el editor del Clarín, se llevó a Peter y a Gwen en un viaje a la Tierra Salvaje. Peter trabajaba como fotógrafo de Jameson y Gwen de modelo, posando ante los escenarios selváticos. Véase Jameson J.J. apéndice Savage Land. Durante esta expedición, Kraven el cazador secuestró a Gwen, pensando convertirla en su compañera, pero fue rescatada por los esfuerzos de Kazar y Spider-Man. Después, sin embargo, Norman Osborn volvió a convertirse en Green Goblin. Sabiendo que Peter Parker era Spider-Man, Green Goblin secuestró a Gwen Stacy para usarla como rehén contra su adversario de siempre. Gwen cayó en un estado de shock y aparentemente no se enteró de nada de lo que ocurrió después de ser capturada por Goblin.
Gwen Globin llevó a la inconsciente Gwen a la cima del puente George Washington, donde combatió a Spider-Man, quien intentaba desesperadamente rescatar a la mujer que amaba. Finalmente, al desplazarse en su deslizador Globin, el villano empujó a Gwen desde la cima del puente. Spider-Man la alcanzó con su telaraña artificial antes de que ella golpeara contra el agua, solo para enterarse después que el shock de la caída misma ya la había matado. Jurando vengarse, Spider-Man derrotó en batalla a Goblin. Durante este combate, Goblin murió al quedar accidentalmente atravesado por la filosa punta de su propio deslizador Goblin. El profesor Miles Warren, angustiado por la muerte de Gwen, usó muestras celulares que le había tomado para crear una clon de Gwen, a la que hizo crecer rápidamente mediante métodos desconocidos, hasta que alcanzó la edad que tenía Gwen cuando falleció. Como el criminal disfrazado conocido como Jackal, Warren usó después el clon de Gwen Stacy en un plan para destruir a Spider-Man, al que culpaba de la muerte de la verdadera Gwen. Warren no pudo matar a Spider-Man, pero él mismo murió. Se desconocen el paradero actual y las actividades de la clon de Gwen Stacy. Estatura 1.70 metros, peso 58.5 kilogramos, ojos azules, cabello rubio. Nivel de fuerza: Gwen Stacy poseía la fuerza humana normal de una mujer de su edad, estatura y constitución que realizaba ejercicio moderado con regularidad. Poderes sobrehumanos conocidos: ninguno. Otras habilidades: Gwen Stacy era una talentosa estudiante en el campo de la bioquímica. Bueno, pues aquí en estas dos hojas nos resumen toda la historia a través de los cómics del Hombre Araña, de este personaje que es Gwen Stacy. Personajes por todos conocido, pero bueno, pues esta es la historia de los cómics. Vean ustedes algunas imágenes por ahí de algunos cómics de los 80s que se editaron aquí en México por Editorial Novaro. Y bueno, amigos, pues esto es todo por el video del día de hoy. Espero que se hayan aclarado un poco las dudas sobre este personaje que es Gwen Stacy. Espero que se hayan enterado de cosas nuevas sobre Spider-Man y su gran amor, su primer amor, como dice esta reseña, este texto, que fue Gwen Stacy. Bueno, pues saludos a todos, suscríbanse al canal y adiós.